Hola, ¿cómo le va? Buen día, bendiciones. ¿Cómo anda? El Señor le bendiga. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Me imagino que bien, ¿verdad? Yo con ganas de compartir, porque la semana pasada no lo pude hacer por cuestiones de tiempo. Pero bueno, dijimos, vamos a compartir esta semana, vamos a estar un ratito, sí, unos momentos y poder disfrutar eh, con las personas, ¿no? Con los hermanos y amigos que están ahí del otro lado siempre, que se conectan con nosotros, sí, no, o que lo ven con los días, sí, lo van viendo, sí. Le damos gracias al Señor porque también lo podemos compartir tanto en YouTube como en Instagram. Si bien no soy un asiduo seguidor de las redes sociales, pero lo estamos compartiendo, el contenido que estamos dando tanto en YouTube como en Instagram, sí, poder compartir las reflexiones, las prédicas, sí. Y no lo digo por una cuestión de publicitar, sino solamente lo digo por un comentario. Mayormente siempre me pongo a reflexionar sobre lo que dejó un poquito el fin de semana. Y usted sabe que a veces la gente por ahí, o a veces nosotros los cristianos, creemos que es todo un abracadabra y un patas de cabra y es todo no, las cosas son, eh, ¿cómo decirle, no? Un malentendido en muchos aspectos, porque a veces se malentiende en muchos aspectos el hecho de saber o de cómo vivir nuestra vida en Dios. Y me dejó meditando un poquito todo lo que pasó y la palabra que Dios me permitió compartir, ¿no? Y la Biblia dice, no, si bien yo la leí en Primera de Crónicas, pero Segunda de Samuel, capítulo 6 verso 11 dice, y estuvo el arca en casa de Obededón, dice, jeteó 3 meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Y resulta que después, bueno, históricamente me pongo, valga la, la, eh, la redundancia, me pongo a estudiar y me di cuenta que si bien vivía en Galaad, era geteo, era galadita, pero él era un servidor, ¿no? Porque en aquellos tiempos también lo que hacía la gente, más allá de su linaje o más allá de su etnia, decidía ser parte de una nación. Es como ejemplo, es como decir, yo me voy a mudar a Estados Unidos, ejemplo, ¿no? Me mudo a Estados Unidos, pero me vuelvo ciudadano estadounidense, ¿no? Soy argentino, pero me vuelvo estadounidense, ¿no? Por ahí tengo comportamientos argentinos, tengo por ahí costumbres argentinas, pero soy estadounidense. Como nos pasa mucho que por ahí vemos acá nosotros, y sin ánimo de ofender, tanto bolivianos, peruanos, y por sobre todas las cosas bolivianas, usted ve que ellos tienen sus tradiciones, sus costumbres bolivianas y las comparten, y no es una crítica, solamente lo hago como ejemplo, ¿no? Y en este caso fue así, pero dice que él servía a Dios, y lo tremendo es que me llama la atención eh, y cómo Dios en poco tiempo puede hacer algo cuando hay un corazón realmente dispuesto, cuando hay un corazón abierto a Dios, cuando hay un corazón íntegro, cuando hay un corazón temeroso, que a veces pasa años, sí, Dios trabajando en la gente, y la gente tiene su modismo, sus modalidades, tiene su conducta, pero no cambia su actitud, sino que al contrario sigue de la misma manera, tal y cual nos da a entender el por qué también en cierto modo murió Usa, dice, por aquella temeridad, por no tener ese temor de Dios, por no saber que no le estaba permitido tocar o no le estaba permitido sí acceder a la presencia de Dios de esa manera. No había una regla. No, fíjese que también esa misma regla aplicaba para Israel tomando mate, cuando salió de Egipto,
Y Dios los empezó a llevar hasta que llegaron al monte Sinaí y Dios les dijo, le puso una línea, le dijo, no pasen por ahí, porque el que pase, si el que pase y no esté y no sea aprobado, ciertamente morirá. ¿No? Entonces le dijo a Moisés, fíjate que no pase, porque el que pase va a morir. Y a veces yo pienso, ¿no? En esto, en estos tiempos, yo medito mucho por ahí, lo traigo a este tiempo, ¿no? Eh, y resulta que nos damos cuenta que tal vez ciertamente por ahí seguimos viviendo y no nos morimos y por ahí consideramos que por ahí de repente hay algunas fallitas que no pasa nada, hay algún estilo de vida que no pasa nada, pero cuando dejamos de tener temeridad en algún punto, lo único que vivimos es una religiosidad. Durante años y años, perdón, durante años y años servimos a Dios o caminamos o creemos que servimos a Dios o nos congregamos, pero resulta que no hubo temeridad. Me recuerdo hace muchos años atrás, cuando todavía estaba en Buenos Aires, me recuerdo que había una familia de una hermana que iba a la iglesia. Ella iba muy esporádicamente. Ella y su hija se congregaba un poco más, pero me recuerdo que ella iba y tenía un hijo, que el chico tenía problemas de drogadicción. Y entonces yo agarré y le dije, ¿por qué no lo habla? ¿Por qué no habla con él? No, bueno, ya el Señor lo va a cambiar, ya el Señor esto y aquello. Y se refugiaba en Dios y me parecía bien, pero nunca ella lo hablaba a su hijo, ¿no? Y siempre pedía oración, obviamente, pero no la cambiaba, nada cambiaba. Ella no era de hablar con su hijo porque según ella su hijo se enojaba. Me recuerdo que trabajaba en un taller un taller de reparación de calzados que era muy conocido ahí en Granburg y si bien yo no lo conocí, pero sí pues supe y como yo conocía a los dueños de ese taller, yo siempre veía a un joven que estaba ahí y yo no sabía que era él. Eh, Resulta que bueno, pasaron los días, pasó el tiempo, hasta que un día, y él tenía el hábito, como no era un chico que se congregaba, tenía el hábito de salir los fines de semana, andaba con sus amigos, como solíamos hacer cualquier otro que no iba a ir a la iglesia, que no se congregaba, ¿verdad? Y de repente, dentro de esas andadas, conoció a alguien, no se sabe quién, porque después cayó en una situación judicial. El chico apareció muerto, y no solo muerto, sino que apareció totalmente desnudo. Aparentemente lo habían golpeado, pero también lo habían violado. Ella se entró casi en una depresión, su mamá, porque dije, ¿cómo puede ser si estábamos orando? Y también ahí está el asunto. Yo pienso, no en eso, que a veces pasamos la vida creyendo que una oración va a cambiar todo, pero no ajustamos las cosas como deberíamos ajustarla. Yo no digo que esto sea una ciencia exacta, lo que digo es que, ni tampoco digo que uno tenga la receta eh, real de la vida, sino que digo que me recuerdo que cuando yo estaba en una situación media parecida, mi mamá se tomó el trabajo de hablarme de Dios, de hablarme la palabra del Señor, que dice que la palabra del Señor es la que convence, no que el Espíritu Santo es el que convence. Pero si la palabra del Señor no nos es soltada, Dios no va a encontrar nunca nada en nuestra vida. Y me recuerdo que mi mamá hacía su trabajo en mí todos los días. No era que lo hacía de vez en cuando, no. Mamá lo hacía todos los días que podía. Ella se tomaba un tiempo y yo llegaba de mi trabajo, aunque después me iba. Es más, mamá me esperaba siempre. Mi mamá no estaba, ¿cómo decirle, no? Eh, Ella no estaba, ya no se había resignado, no había entrado en una resignación de saber de que yo era así, no al contrario, sino que ciertamente siempre me decía, hijo, ¿por qué quieres terminar de esa manera? Es más, hacía la comparativa hasta con la vida de mi papá. Yo siempre le decía que no iba a terminar igual que él. Jamás le dije o jamás me imaginé que iba a terminar hablando la palabra del Señor o
en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, jamás me imaginé esto, pero sí entendí que hay un trabajo. Y a veces nos olvidamos de enseñar eso a nuestros hijos. La Biblia dice que durante 20 años estuvo, la palabra del Señor dice que durante 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab y no cambió nada. Es más, un estudio nos enseña a nosotros que Abinadab era un hombre generoso, era fraterno, quiere decir que había mucha fraternidad. Su hijo Ahío era generoso, Usa era fuerte, había ciertos rasgos de que había algo, ¿no? Pero nada más. Y que hoy en este tiempo usemos esos mismos rasgos creyendo que porque me congrego, porque esto, porque aquello, porque el otro, y no hay nada más, pero no hay lo esencial, no hay temor, no hay un corazón temeroso, no hay integridad, no hay respeto por la presencia de Dios. Llevamos dentro nuestro, cargamos dentro nuestro la presencia del Espíritu Santo y por ende debemos ser temerosos de Dios, debemos ser personas que realmente seamos temerosos de Dios. Y me llama la atención en el verso 12 del mismo capítulo 6 de 2 de Samuel, y dice: y fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca, dice, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Fíjense que también es lo maravilloso. Yo a veces me pregunto, la mayoría de las iglesias caen en esta misma idiosincrasia, hablando de un Dios de poder, de un reino maravilloso, pero terminamos pidiendo ayuda a un gobierno. No, pidiendo ayuda a un gobierno, pidiendo ayuda a los gobernantes, a los intendentes, pidiendo ayuda para esto, para aquello, para el otro. Pero hablamos de un Dios del reino. Y muchos de las iglesias y muchos de los hermanos, y sin ánimo a ofender, de acá, de Puerto Madryn, o muchos de los pastores, hablan exactamente y hablan de un reino maravilloso. Pero terminamos en esta idiosincrasia de la dependencia del ministerio o de la iglesia, termina de una dependencia del Estado. Cuando acá la Biblia dice que el rey se enteró de que Dios estaba en la casa de una familia, que le metieron la presencia de Dios, ¿sí? Y que por causa de esa familia y por causa de la presencia de Dios y por causa de que realmente se llevó o se puso a Dios en el lugar correcto, sí, Dios bendijo. Y ahí está el asunto. Eso es lo que me llama la atención, que realmente Dios pueda hacer eso en estos tiempos, que en cortos tiempos Dios pueda hacer grandes maravillas en nuestra vida y que realmente los que nos rodean, yo no digo un rey, no digo el presidente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Que realmente las autoridades sepan que somos familias, que llevamos la presencia de Dios de una manera diferente, que no somos contenciosos, no somos pendencieros, no somos insultantes, o no somos agraviadores, o no somos mal educados, no somos mal hablados, no somos mal hablados, sino que Dios vino a cambiar nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Dios en la vida de Obed-edom, la cambió literalmente, transformó su vida. Pero me imagino, yo siempre digo, me imagino, y el otro día yo le decía, a veces me hago mi propia escena de la situación y digo, imaginándose a Obed-edom, bueno, oiga, escúchenme, yo no quiero que me pase a mí lo que le pasó a otro, porque ya le habían dicho, ten cuidado, porque, ¿sabes qué? Aquella familia murió porque tocó el arca de Dios, así que ten cuidado cómo te manejas con Dios. Entonces, yo creo que eso también es importante. Y nos olvidamos de esto, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces,
Qué bueno que es que nosotros aprendamos a llevar la presencia de Dios como a Dios le agrada, que no seamos hipócritas o que no seamos como fariseos, no, que colamos el mosquito y nos tragamos el camello, como decía Jesús, no, que diezmamos, no, el eneldo, la menta y el comino, pero lo más importante que Jesús dijo, que es la justicia, sí, que la justicia, sí, lo dejamos de lado, dejamos la justicia, dejamos el temor, dejamos la misericordia de lado. Dejamos muchas cosas que son importantes y cuando no debería ser así, no debería ser así. Cristo vino a cambiarlo todo. Yo expuse en un momento, y voy a tratar de hacerlo corto, expuse en un momento algo que había predicado yo hace un tiempo atrás, que fue el llamamiento de Leví. Que Leví era un ciudadano israelita que se dedicó a trabajar por causa de necesidad, yo creo, ¿no? Hacia trabajar con los romanos en el área de recaudador de impuestos, por ende, y eso lo llevó primero a tener una mala fama, segundo, a tener una condición de vida totalmente diferente. Pero lo primero y principal, y el tercer punto, y no menos importante, sino al contrario principal, sino que olvidó su servicio a Dios, Yo creo que eso es importante, cuando nosotros nos olvidamos el servicio a Dios. Y yo creo que más allá de que Abinadab no haya sido un servidor de Dios, pero era un israelita, por ende él conocía cuáles eran las leyes. Y a veces desconocemos, como cristianos, a veces dejamos de lado la palabra del Señor. Vivimos la vida como si la vida no fuera tan importante. Vivimos la vida como si nosotros no tuviésemos que saber la palabra del Señor. Total, voy a la iglesia y me la predica el pastor. Si total, él es el pastor, él es el que está a cargo de la iglesia. Yo no, yo me voy a congregar. Y pensamos que eso nos va vamos a zafar de la situación simplemente porque somos congregantes nada más. Y qué raro que estamos, porque de esa manera vivimos equivocados. Por eso digo, yo entiendo que celebremos por ahí, que celebremos un mundial y que a mí me gustó ver los partidos. ¿Qué quiere que le diga? A mí me gustó ver los partidos. Yo me crié desde chico jugando al fútbol. ¿Cómo no me va a gustar el fútbol? Sí que desde ya me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol como deporte y hoy en grande, como no lo practico, por ahí me gusta verlo. No digo que veo todos los partidos porque no es así, no lo veo. Soy simpatizante de Racing, ni siquiera los partidos de Racing a veces veo. ¿Por qué? Porque no me gusta estar sentado mucho mirando. Pero cuando juega la selección sí me gusta. ¿Qué quiere que le diga? Creo que a la mayoría nos agrada. Pero de ahí a que salgamos desaforados, gritando, haciendo caravanas y cuántos cristianos, y pensamos que eso en cierto modo está bien. Pero ¿qué imagen estamos dejando? Es la misma imagen que dejó Abinadab, una imagen en cierto modo falsa, una vida falsa de una vida de Dios, ¿no? Porque podemos salir y celebrar, porque podemos estar en nuestra casa celebrando, pero dentro de nuestra casa celebrando con total prudencia. Pero cuando ya salís de un límite y te volvés imprudente, pasa exactamente lo que le pasó a Israel por haber sido imprudente, ¿no? Después de haber salido de Egipto, después de haber estado 430 años de esclavo, para ellos fueron más importante la idolatría que ver qué Dios quiere con ellos. Y a veces es más importante para la gente sí, las fiestas, el jolgorio, ¿sí? La alegría, que ver qué Dios quiere contigo, que ver qué Dios quiere con nosotros. A veces es mucho más importante creer o hacernos fama. No, ya va a la iglesia, no, qué sé yo. Y pensamos que eso es suficiente. No, ya voy a la iglesia, mi vida cambió. Pero de la puerta para adentro seguís siendo el mismo farsante de siempre. Seguimos siendo el mismo mentiroso, el mismo estafador, tal vez el mismo borracho, o por ahí hasta sos un alcohólico pasivo, porque como tomás todos los días, pero lo haces en la comida y crees que eso no está mal. No. Y yo no digo que no, pero cuando ya tomás y tomás todos los días, eso se convierte en un vicio, porque se convierte en un vicio.
en algún punto se convierte en un vicio. Disfrázalo como tú quieras, usa la Biblia como tú quieras, pero cuando tú lo haces todos los días algo, todo se convierte en un vicio y una idolatría. Sí, todo se convierte en un vicio. No, un cigarrito de vez en cuando no pasa nada. Somos templo del Espíritu Santo. No, si jugar un numerito en el telebingo no pasa nada. Somos templo del Espíritu Santo y le crees al juego y al azar. A eso voy yo, ¿me explico? Es a la vida que a veces llevamos durante años y después cuando nos pasan cosas le decimos, Señor, ¿por qué nos pasó? Porque jamás tuvimos temor de Dios, porque jamás tuvimos esa temeridad de Dios, de cuidarnos y de llevar a Dios como a Dios le agrada. Realmente somos templo y por ende como templo hay que limpiarlo, hay que barrerlo. ¿De quién dependía el templo y la limpieza del templo? Dios no bajaba a limpiar el templo. Los que estaban a cargo del templo tenían que limpiar el templo. Quiere decir que tú estás a cargo de tu vida, tú tienes que limpiar tus caminos, tú tienes que saber qué es lo que está mal. Si tú te estás juntando con chusmas, te vuelves un chismoso. Si te estás juntando con un mentiroso, te vas a volver mentiroso. Si te estás juntando con ladrones, en algún punto, y no lo cambias, te vas a juntar y vas a terminar robando. Porque decís, bueno, no está mal. ¿Por qué? Porque no aplicas esa ley que aplicó Cristo. Cristo les hablaba al reino. Cuando yo no aplico mi nueva vida, cuando yo no aplico el concepto de mi nueva vida y le muestra a la gente que lo que está haciendo es incorrecto porque a Dios no le agrada, no porque lo diga yo. A Dios no le agrada, Dios no puede ser burlado. A veces me pasa a mí que yo estoy con mis compañeras, la mayoría, el 99%, el 98% son todas mujeres. Y por ahí entran, es una expresión que usan, le voy a decir, permiso, me voy a robar esto. La voy mirando y le digo, perdón, la Biblia dice no robarás, digo. ¿Por qué dice robar? La Biblia dice pedid y os dará, buscad y hallaréis. Golpeas y llorarán, ¿por qué no pedís mejor? Le digo. ¿Por qué usas la expresión? Bueno, pero es una expresión. Sí, pero ya está en tu corazón, le digo. Perdón, ya está en su corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que ya en su corazón está el hecho del robar. Y a veces está en nuestro corazón. Hay malas intenciones. Porque vivimos una vida malintencionada. Porque no corregimos nuestro camino. Porque andamos de una manera incorrecta. Porque andamos la vida como a la que nos criamos, pero no corregimos nada. Pero acá me dice que en 3 meses, por causa de que había un corazón diferente, él era diferente. Hay veces que Dios, hasta que no encuentra a alguien diferente, no vemos esa línea diferencial, sino que encontramos, vemos como hay un solamente es querer tener algo como para alcanzar algo. Yo lo veo acá. Me pasó hace unos años acá, cuando me invitaron a una confraternidad de pastores, porque resulta que ahí nos iban a hacer todos los trámites para el fichero oculto. Ok, fui a ver qué onda. Ninguno. Saludé, entré, buen día, nadie me saludó. Yo digo, y se dicen ser hermanos, pero eso sí, entraron las autoridades y eran conocidos de todo, pero se olvidaron que iban a manguear. Yo dije, esto no es para mí. Lo siento, Señor, dije, lo siento, pero esto no es para mí. Es una pena, es doloroso saber de que hay gente que dice que son gente de autoridad, ¿no? Muy lindos por fuera, Jesús le decía, muy lindos, pero por dentro, lleno de huesos de muertos. Y eso es lo peor, cuando damos una apariencia de quién somos, pero terminamos teniendo una dependencia del gobierno y no es de Dios, porque si fuera de Dios, Dios te prosperaría, pero todo lo que tú tienes, lo tienes a causa de un gobierno, no a causa de la mano de Dios. Y acá me dice que Dios fue el que lo bendijo, y no solo eso, sino que fue dado aviso de que Dios estaba cambiando y había cambiado la vida de una persona que llevaba la presencia de Dios como a Dios le agrada. Y eso es lo tremendo, cuando llevamos a Dios como a Dios le agrada, no como yo quiero, no como yo pienso, no como yo hago un estilo de vida, no como yo lo planeo, sino como Dios quiere.
Y a mí me dicen que estamos en el tiempo de la gracia, que ya la ley nos sirve. Si tú miras Romanos, si tú ves, Pablo jamás nunca habló de esas cosas. El Espíritu Santo nunca le dijo. Dijo que por causa de la ley, él entendió que realmente lo que era el pecado. Quiere decir que la ley es buena, porque ahora conozco lo que me hace mal, dice. Entonces eso es el asunto. Cuando tú sabes la palabra del Señor, tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal. Pero hay gente que hace que lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Es una pena que hagan eso, que hagan esas cosas y no teniendo temor de Dios. Pero la Biblia es clara cuando dice que delante de Él estaremos y todo Él nos juzgará, porque Él viene a juzgar primero a su pueblo. Así que yo lo único que quiero compartirte es esto. No quiero salirme de la línea, pero sí mostrarte que cuando hay alguien que realmente tiene una vida correcta en Dios, Dios es una bendición constante en tu vida, en tu casa, en tu familia, en los tuyos. Es una bendición constante. Hay cosas que están trabadas en muchas familias porque simplemente viven una vida doble, viven una vida tal cual como Jesús lo dijo. Un reino dividido no prevalece. Satanás, si aún está dividido, no va a prevalecer. Si hay una familia que está dividida porque hay pensamientos, hay hijos que no obedecen a los padres, hay hijos que no se sujetan, hay hijos que dicen que son cristianos y simplemente viven una vida totalmente desordenada. Hay familias, hay matrimonios que no se saben sujetar a Dios. Hay personas que en este tiempo no se han sujetado a Dios, pero dicen tener a Dios en su vida. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto, que tengamos esta ideología dentro nuestro y somos los primeros en que ponemos a cabo que la ideología está en nuestra vida, pero nosotros oramos contra la ideología de género, pero en nuestra vida también hay ideología. Cuando tú vives a Dios a tu manera, tú vives tu vida con una ideología de mentalidad. Entonces no se puede vivir a Dios o no se puede vivir con Dios y en Dios a la manera humana. Se tiene que vivir a la manera de Él, sin ideologías. Ese es el asunto. Por eso es que le funcionó a Obed-Edom, porque Obed-Edom sí trató a Dios como Dios merece ser tratado. Y ese es el secreto. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, entonces trata con Dios como Dios merece ser tratado. Esa es la mejor respuesta, no en lo que tú haces, sino en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque podemos hacer un montón de cosas. Yo hace años atrás hice un montón de cosas, pero vi también que mucha gente iba por necesidades. No iba porque necesitaba a Cristo, sino por necesidades. Cuando tú empiezas a hablar de Dios y empiezas a hablar de Él y de la necesidad que la gente debe tener de Dios, ahí te das cuenta quién busca a Dios y quién busca a Dios por su necesidad. Ahí nos damos cuenta. Ahora, Dios no me llamó a juzgar esas cosas, solo me permite verlas. Pero no obstante todo eso, sigo hablando de Jesús y sigo hablando de que Él es mi Señor y mi Salvador, y que tú que estás del otro lado y que tal vez no me conoces y que tal vez va a ser compartido, tú no te das cuenta, tú crees que realmente tú puedes vivir la vida a tu manera. Pero quiero decirte que el único que salva y sana es Jesucristo. El único salvador y sanador de nuestra vida es Jesús. La Biblia es clara cuando dice que nadie va al Padre si no es por Él. Por lo tanto, dice, yo soy la puerta, el que por mí no entrare no será salvo. Quiere decir que el que no tenga a Cristo Jesús, el que no sea redimido, el que no sea salvo por su sangre, el que no se arrepienta de sus pecados, el que no se vuelva a sus malos caminos, el que no lo acepte como Señor y Salvador, no va a ser salvo. El que no sea transformado, el bautismo de las aguas es una herramienta para demostrar que realmente nosotros nos hemos convertido de las tinieblas a la luz, el ser bautizados, pero el ser bautizados y el ser transformados. Cuando nos convertimos, cuando aceptamos la vida de Jesús en nuestra vida, cuando aceptamos la obra del Espíritu Santo en nosotros y nos muestra cómo debemos caminar.
Eso, a pesar de que no estaba el Espíritu del Señor, a pesar de que no estaba el Espíritu Santo, pero él sabía que había alguien que había llevado por 20 años a Dios en su vida y tenerlo a Dios y nunca le funcionó. Es más, le trajo muerte por la ignorancia. Por eso es que dice que la ignorancia es lo que trae muerte. Oseas lo deja claro, ¿no? Dice que la ignorancia, ¿no? Que los pueblos perecen, el pueblo perece por la falta de conocer, por la falta de temor, por la falta de temor. Hay muchos que están muriendo, hay muchos que van a quedar en el camino, y eso es lo triste, los muchos que van a quedar en el camino y creen que llevan una vida acorde. Eso es triste de entender esas cosas. Yo ruego a Dios y ruego que tú levantes oraciones para que realmente el Señor siga trabajando y trayendo, como dice su palabra, que el Espíritu Santo redarguya de pecados en este tiempo a las familias y traiga arrepentimiento en los corazones de las familias, ¿sí? En los corazones de la familia, porque tal vez no tengas tiempo para congregarte, pero sí tienes tiempo para vivir una vida correcta, honrada, una vida honesta, una vida de integridad, y que esos principios los traslades a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia. Trasládalo. Mi mamá, antes de que fuéramos a la iglesia, antes de que conociésemos, aceptásemos a Jesucristo, mi mamá me decía, Dios te ve, vos me podés mentir a mí, y me lo decía antes de que yo tuviese a Cristo y antes que ella tuviese a Cristo en el corazón. Y dice, vos me podés mentir a mí, pero a Dios nunca le vas a mentir. Ciertamente, después cuando yo acepté a Cristo entendí que jamás le puedo mentir a Dios. No le podemos mentir a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No importa lo que tú hagas, no importa lo que yo haga, no importa cuánto nos escondamos. Por eso el que es salmista lo dice claro. Yo quería huir, pero siempre, tú me veías siempre. Salmo 139, léelo por favor. Es muy educativo a la hora de saber quién es tu Señor. Y el rey, un rey, el salmista, el rey David lo dijo. Él como rey entendía que él no se podía escapar de la presencia del Señor. ¿Tú crees que tú puedes escapar de la presencia del Señor? ¿Tú crees que te puedes escapar? Nadie se escapa, nadie, todo. Dios lo ve todo, Dios ve nuestras intenciones, Dios ve cómo caminamos, Dios ve cuando no nos arrepentimos. Por eso es que hay gente que no le funciona, ¿sabe por qué? Porque hay un principio bíblico en la vida. Y Jesús lo dijo, cuando tengas algún asunto con tu hermano, ¿sí?, y antes de ir a llevar tu ofrenda, reconcíliate, ve y pídele perdón, ¿sí? Y después trae tu ofrenda. Mucha gente está pobre porque tiene enemistad en su corazón, tiene enemistad con sus hermanos, habla mal, tiene problemas, entonces tiene problemas financieros. ¿Por qué? Porque esta ley la soltó Cristo, no la soltó la ley, sino que Cristo, y de eso se olvida la iglesia, de lo que Cristo habló. Y cuando tú te olvidas de lo que Cristo habló y lo estableció Jesús, entonces tú te crees que te burlas. Hay gente que cree que se burla de Dios y no, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Eso es algo que tenemos que tener en consideración, de saber que no nos podemos burlar del Señor. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que no nos burlemos de Dios, no nos burlemos de Él, de su presencia. No seamos ignorantes, sino que leamos. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos. ¿Entendidos por qué? Porque leían, ellos miraban, y no solo que miraban lo que estaba aconteciendo en los cielos, sino que miraban lo que estaba aconteciendo en la ciudad, y tomaban la Biblia y decían, está pasando esto porque la Biblia dice esto, y por eso está pasando eso. Eso es entendido, ser entendido, que lo que estamos viviendo es porque la palabra del Señor ya lo habló, y por lo tanto yo tengo que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Eso es ser entendido. No es exactamente ser un astrónomo, ser un astrólogo. Es más, la astrología no existe, no es concebida, la astrología, pero sí la astronomía, que es lo que estudia los movimientos, que estudia los astros celestes, que estudia todo eso.
Pero la astrología es una ciencia combinada que no es reconocida, sino que es algo que se levantó solito por rebeldía. Allí hay gente, así hay gente. Así que léelo y te das a dar cuenta que la astrología no es de Dios y ni siquiera es reconocida científicamente, sino que es algo astral para ellos. Es un pensamiento de ellos, es un pensamiento de ellos. Pero dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Quiere decir que estudiaban todo. Estudiaban los acontecimientos, estudiaban lo que estaba pasando en la sociedad, estudiaban todo. Hoy en día tenemos una iglesia que realmente carece de muchas cosas, Dice vivir en el Espíritu Santo, pero carece de muchas cosas. Y a veces es triste. Dios nos ayude, Dios convierta realmente la iglesia en una iglesia de poder. Oro para que realmente, y te pido que ores para que realmente traiga a Dios a través del Espíritu Santo una unidad en la iglesia, una unidad del Espíritu Santo en la cual la iglesia camine con autoridad, no camine en ignorancia, sino en autoridad. Así que caminemos, que las autoridades vengan a buscarnos, pero vengan a buscarnos porque nosotros estamos haciendo algo diferente. Hace unos años atrás, con esto cierro y voy terminando, creo que me pasé un poquito. Hace unos años atrás, cuando estábamos en el barrio San Miguel de acá, de la ciudad de Puerto Madryn, me recuerdo que estábamos y Dios puso en nuestro corazón que podamos bendecir a familias haciendo bolsas navideñas. Lo único que nunca regalamos fue botellas de sidra, pero hacíamos bolsas navideñas. Hicimos todo un trabajo, hicimos más de 100 bolsas navideñas para regalar, que fue lo que todo fue costeado por nosotros, por las ofrendas, por todo lo que hicimos. Jamás pedimos ayuda gubernamental a nadie. Entonces fui a hablar con la presidenta de la Junta Vecinal, la que está a cargo, la Junta Vecinal. Es más, fui a hablar con varias entidades de hogares de ancianos, porque también queríamos bendecir a los ancianos. Y entonces cuando fui, la presidenta me dice, bueno, pero me dice que yo tengo que hablar y decir lo que usted va a hacer. Me dice, pastor, sí, no hay problema, le digo, pero bueno, ¿qué día lo quiere hacer? Lo quiero hacer tal día. Si ustedes, le digo, que conocen más al barrio, pueden hacer una logística, le digo, del barrio, le digo, y convocar a las familias para que nosotros podamos, no solo, le digo, bendecirla con esta, sino que también queremos levantar un pedido de oración y también queremos orar por las familias, le digo. Nada más, no queremos nada más, no solamente queremos orar por su necesidad. Ok. En eso llegó alguien de gobierno. No recuerdo el nombre, un muchacho muy atento, y me dice, mire, pastor, nos llegó la información de lo que usted está haciendo, me dice, y realmente nadie se dispuso a hacer algo así. Es la primera vez que vemos a alguien que hace esto de esta manera. Entonces nosotros queremos colaborar, me dice. Ajá, le digo, ¿y con qué fin? No, me dice, con el fin de solamente de apoyar lo que usted está haciendo. Bueno, le digo algo, le digo, y quiero que le quede algo en claro. Nosotros pedimos un permiso, el permiso nos lo otorgaron, sí, lo sabemos, ok. Le digo, pero esto no es un acto político. Quiero que entienda que esto no es un acto político. Esto lo hacemos porque queremos bendecir familias que realmente no les alcanzan para poder tener o una Navidad o un Año Nuevo, lo que sea. Sé que no le estamos dando mucho, pero sí que nosotros. Pero tampoco no estamos dando bebidas alcohólicas, le digo. ¿Por qué? Porque no queremos incitar o no queremos hacer apología al alcoholismo, digo. Lo entiendo, me dice, lo entiendo, me parece muy bien. Me dice, nosotros tampoco. Me dice, vamos a dar sidras, me dice, sin alcohol. Genial, pero eso hágalo. Pero le digo, no me pida foto, no pida que usted, porque esto no es para hacer. No sea problema. Me dice, solamente venimos a apoyar. Ok. Entonces, si usted viene a apoyar, después que nosotros terminemos, que después nosotros nos vayamos, oramos y hagamos todo lo que... Más, si usted necesita, vamos a orar por usted también, Sí, me dice, pero después, si usted quiere hacer su trabajo, hágalo después que nosotros nos vayamos. Ok, me dice. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, juntamos nuestras cosas, oramos por ese joven, oramos, ¿sí?, por las autoridades en el momento.
Y después ellos se quedaron, hicieron su trabajo, pero nosotros hicimos lo nuestro. No permitimos que nos involucraran en situaciones políticas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos envió, sí, o no nos movimos para juntarnos con políticos, sino para hacer algo que Dios puso en nuestros corazones, o nos permitió hacerlo, ¿no? O nos permitió hacerlo. Pero jamás fuimos a pedir ayuda a nadie. Lo mismo pasó cuando hicimos las fiestas del Día del Niño. Jamás pedimos ayuda a nadie. Y cuando hicimos Reyes, no pedimos ayuda a nadie. Pero yo a veces creemos y decimos que somos una iglesia poderosa, pero no mostramos el Dios de poder que tenemos, sino que al contrario, lo único que mostramos es que tenemos un Dios del mangazo. Dios nos ayude. No entiendo, pero bueno, no sé, tal vez tengo una mirada totalmente diferente a la de muchos de mis hermanos, pero bueno, el Señor les ayude, el Señor nos ayude y realmente empieza a ver la sociedad una iglesia de poder, una iglesia de milagros, una iglesia de restauración, una iglesia que hace cambios maravillosos. Antes de cerrar, quisiera decirte, este fin de semana tendremos un fin de semana especial, ya que el domingo el ministerio cumple 12 años. Desde aquel 2014, donde Dios nos levantó a mi esposa y a mí como pastores. No soy de hacer esto, pero no soy de promocionar mucho las cosas, porque tampoco no soy de estas cosas. Pero sí, este fin de semana queremos hacer un fin de semana especial. Tendremos un jueves, un viernes y un sábado, 3 días, en la cual solamente lo haremos por celebrar, ¿sí?, estos 12 años ministeriales. Así que quería compartirlo contigo. Tanto jueves, viernes y sábados estaremos ministrando y estaremos compartiendo palabra del Señor. Obviamente que habrá hermanos y estará el profeta Alberto Garmendia también ministrando este viernes, los 3 días, 19 horas. Así que te invito a que seas parte de esto que vamos a vivir. Abrazos grandes, que tengas excelente día. Sé que esta reflexión fue larga, creo que hasta terminó siendo como una prédica, pero no es mi intención, solamente es una reflexión. Abrazos grandes, el Señor te bendiga y que tengas excelente día. Chau, chau.